Hay cosas en la vida que jamás deberían pasar. Un pequeño de 5 años no debería ser arrojado al mar. Una machi no debería ordenarlo. Y un abuelo que jamás debió haberlo entregado. Y lo peor de todo, es un Estado que no debió haber mirado para el lado. Pero estas cosas pasan. Y cuando pasan, nos quedamos con esa pregunta incómoda. ¿Cómo llega un ser humano a hacer algo así? Hoy en Proyecto Dossier vamos a viajar al sur de Chile, al 22 de mayo de 1960, el día en que la tierra tembló como nunca antes había temblado. El día en el que el mar se levantó contra la costa chilena. El día que la gente creyó que el mundo se acababa. Y 15 días después, en una comunidad mapuche, pasó algo que todavía hoy no sabemos muy bien cómo llamar. Un sacrificio. Un pequeño, una machi, un expediente perdido y una absolución que dejó a todo el mundo con la boca abierta. Prepárate, porque esto no es una leyenda, es historia. Y duele. Proyecto Dossier. Para entender lo que pasó después, tienes que entender lo que se vivió el 22 de mayo de 1960. No fue un terremoto normal, fue el más grande jamás registrado por el ser humano. 9,5 grados en la escala de Richter. Si te suena poco, te lo pongo en perspectiva. La energía que soltó ese terremoto fue de 200.000 veces más grande que la bomba de Hiroshima. 200.000 no es una cifra, es un concepto. Durante casi 10 minutos, el sur de Chile se retorció como un animal herido. La gente no podía mantenerse en pie. Las casas de madera saltaban en pedazos. El suelo se abría y se cerraba. Cuando la tierra por fin se detuvo, el mar respondió. Un tsunami con olas de más de 10 metros arrasó la costa. Pueblos enteros desaparecieron, más de 2.000 muertos. La geografía del país cambió para siempre. Ríos que cambiaron su curso, terrenos que se hundieron, islas que aparecieron de la nada. En Valdivia, el río se desbordó. En Puerto Saavedra, el mar entró tierra adentro. En la isla de Chiloé, los barcos acabaron en los árboles. Y luego, para rematar, el volcán Puyehue entró en erupción. Cenizas, humo y oscuridad durante días. Imagina estar ahí, sin luz, sin agua, sin noticias, con réplicas cada pocas horas, algunas de más de 7 grados, oyendo que el mar puede volver, viendo el volcán escupir fuego. Cuéntame, ¿qué pensarías? Yo creo que ese día toda esa gente pensó que Dios los abandonó.
Por otro lado, en la costa de la Araucanía, cerca de Puerto Saavedra, está la comunidad de Coyileufú. Allí vivía una machi, una autoridad espiritual mapuche, llamada Juana Namuncura Añen. Mientras el mar seguía rugiendo y la tierra temblando, ella tuvo un sueño, una visión. Según contó después, las fuerzas de la naturaleza le hablaron. En la tradición mapuche hay una leyenda, una historia antigua que los abuelos cuentan a los niños. Existen dos serpientes, una llamada Kaikai. Ella vive en el mar. Cuando se enfada, hace subir las aguas para inundar la tierra y matarnos a todos. La otra serpiente se llama Tren Tren. Vive en los cerros. Cuando Kaikai se enfada, Tren Tren hace elevar las montañas para salvarnos. Es una lucha eterna entre el agua y la tierra, entre la destrucción y la supervivencia. La machi interpretó que ese equilibrio se había roto. Kaikai había ganado y solo había una manera de restaurarlo. Cuando la interrogaron después, dijo una frase que deberías oír con tus propios oídos, pero como no puedes, te lo leo despacio. Para un gran mal se emplea un remedio muy grande. Los animales son muy poca cosa. Los cataclismos son penas por los pecados de la gente. Los sacrificios de animales pueden aliviar los terremotos. Pero ahora los pecados son demasiado grandes para pagarlos con sacrificios normales. En traducción, lo que quiso decir la machi es que los animales ya no bastaban. Ahora hacía falta sangre humana. Y no cualquier sangre. 15 días del terremoto, el día 5 de junio de 1960, la comunidad se reunió en Guillatún, una ceremonia ritual. La machi Namuncará entró en trance y reveló el mensaje. Hay que sacrificar a un niño, pero no cualquiera. Tiene que ser un niño, ni pequeño ni grande. Un guacho, el que no haya criado por sus padres. Ese niño se llamaba José Luis Paynecur. Tenía entre 5 y 7 años, según las versiones. Su madre trabajaba lejos. Su abuelo, Juan José Paynecur, era quien lo criaba. Era lo que se llamaba un niño guacho, sin padres presentes, criado solo por los abuelos. El abuelo fue a buscarlo y lo entregó para la ceremonia. Para un poco. Piensa esto conmigo. Es tu nieto, 5 años, y te lo piden para matarlo. ¿Y tú lo llevas? ¿Qué te tiene que pasar por la cabeza para hacer eso? Yo no tengo idea, pero el abuelo lo hizo. Y luego, cuando Carabineros llegó, el viejo ni siquiera huyó, no lo negó y habló con naturalidad. Los antropólogos lo llaman cosmovisión, los psicólogos disociación. Yo solo sé que duele. Lo que pasó después tiene versiones. Algunos testigos dijeron que lo arrojaron vivo al mar, desde un acantilado llamado Cerro La Mesa.
Otros hablaron de que fue despedazado ritualmente. Lo único seguro es que el cuerpo nunca apareció. 20 días después, un niño llamado Lorenzo Painemilla se acercó a un dirigente indígena, a Heriberto Manquilev, para denunciar que le habían robado unos caballos. En el relato, soltó algo más. Dijo que en esa ceremonia, además de caballos, habían matado a un niño. Manquilev puso la denuncia. El teniente de carabineros Mario Urrutia investigó. Y aquí viene lo más crudo. Cuando llegaron los carabineros a la comunidad, los involucrados no huyeron, no negaron y no mostraron arrepentimiento alguno. Hablaron con naturalidad. Estaban contentos por haber cumplido un deber. Eso, señores, en la cabeza de un policía es una confesión. Los detuvieron a la Machi, al abuelo y otros comuneros. Posteriormente fueron trasladados a Nueva Imperial. Cuando la población se enteró, intentaron lincharlos. 3 carabineros y 6 soldados tuvieron que protegerlos. Aún así, los golpearon hasta dejarlos inconscientes. La Machi, años después, recordaba: me colgaron de cabeza abajo por días, me amarraron de mis tobillos como un cerdo para hacerme confesar. Dos años después, el juez de turno dictó sentencia. Aquí el Estado chileno hizo algo que hasta hoy da mucho que pensar. Absolvió a todos. El argumento legal fue el artículo 10, inciso 9. Dice: más o menos que están exentos de responsabilidad criminal los que obran violentando por una fuerza irresistible o impulsados por un miedo insuperable. El tribunal consideró que actuaron sin libre voluntad, impulsados por una usanza ancestral, en un contexto donde el miedo a la naturaleza era tan grande que anulaba cualquier otra consideración. O sea, tenían tanto miedo de que el mundo acabara que matar a un niño para evitarlo era comprensible. El antropólogo Aldo Vidal lo explicó así: mientras más grave sea la acción hacia el ser humano, más grande debe ser el sacrificio para restablecer el equilibrio con aquellas fuerzas antes de que se produjera el fenómeno. La Machi salió libre, el abuelo y los otros, tras 2 años, también. En los años 80, un antropólogo estadounidense llamado Patrick Tierney investigó el caso. Logró entrevistar a la Machi, que aún vivía en ese entonces. Accedió a los documentos originales del caso. Escribió un libro, de Jaige Salta. Nunca se tradujo al español. En ese libro, la Machi le dijo algo que te pondrá los pelos de punta. Ella negó haber matado al niño. Dijo que se había perdido. Pero luego, en la conversación, le hizo una profecía. Un día vas a estar en un lugar y un terremoto te atrapará y no podrás mantenerte en pie. Tierney no creyó. Se fue a Viña del Mar y el 3 de marzo de 1985, un terremoto de 7,8 grados sacudió la zona central de Chile. Tierney estaba allí. No pudo
mantenerse en pie. Volvió a Puerto Saavedra y le construyó una casa a la Machi, como ella le había dicho. ¿Coincidencia? ¿Sugestión? ¿O esa mujer sabía algo que nosotros no? No lo sé, pero el expediente sigue perdido, el libro sin traducir y el cuerpo del niño sin aparecer. La CONADI, la Corporación Nacional de Desarrollo Indígena, ha dicho tajantemente: el sacrificio ocurrió por influencias externas, fue un hecho muy puntual. Por nada del mundo es una tradición de los mapuches. Podemos asegurar tajantemente que ese tipo de prácticas nunca han existido en la cultura mapuche. Probablemente tengan razón. No era una tradición, fue un caso único, un horror puntual. Pero el horror puntual también nos enseña cosas. Nos enseña, por ejemplo, que el miedo, cuando es lo bastante grande, puede hacer que cualquier persona, tú, yo, tu vecina, tu familiar, el que sea, haga cosas que nunca imaginó. Nos enseña que la justicia a veces tiene que elegir entre castigar y entender. Y muchas veces entiende tanto que parece que perdona. Y nos enseña que hay historias que no terminan, porque mientras el cuerpo de José Luis siga sin aparecer, mientras el expediente siga perdido, mientras el libro de Tierney no se traduzca, esta historia va a seguir abierta como una herida. El 22 de mayo de 1960, la tierra tembló como nunca. El 5 de junio del mismo año, un niño de 5 años fue arrojado al mar. Y hoy, a más de 60 años desde ese entonces, seguimos sin saber muy bien qué hacer con esa información. No vine aquí a juzgar a una machi que ya murió, ni a un abuelo que ya pagó, ni mucho menos a una comunidad que ya cargó con la mirada del mundo. Vine a contar lo que pasó. Y te dejo una pregunta. ¿Tú qué habrías hecho con ese miedo? No hace falta que respondas, pero piénsalo, porque el próximo terremoto no avisa. Si llegaste hasta el final, quiero darte las gracias por escucharme. Espero que esta historia te haya gustado. Te pido por favor que acciones la campanita, te suscribas y me des dedito arriba. Con eso me ayudarías mucho para seguir trayéndote este tipo de historias. Te invito también a que me sigas en Spotify. Esto fue Proyecto Dossier. Nos escuchamos el próximo capítulo.